Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues bueno, dar las gracias tanto al tribunal como a la cátedra y al director de la cátedra por este premio y por las actividades que en general organizan durante todo el año, de las cuales pues tanto Sergio como yo solemos ir a casi todo. Y bueno, lo que voy a comentar aquí es un poquito por encima la experiencia que presentamos, que es el uso de cloud computing, ¿vale? Es un término que hoy en día pues, es bastante conocido, para resolver la necesidad que teníamos tanto de recursos, tanto hardware como software, en una asignatura en concreto, ¿vale? Pero esto es totalmente extendible a todas las asignaturas con perfil técnico en el ámbito de la informática. Entonces, esto lo hemos desarrollado entre Sergio Hernández, es otro profesor que ahora mismo está de estancia, entonces no podía acudir, ¿vale? Y yo, que soy el coordinador de la asignatura en la cual lo aplicamos concretamente. Entonces, bueno, lo primero pues, es definir un poquito qué es el cloud computing, ¿vale? Cloud computing es un término que hoy en día está de moda, todo el mundo más o menos utiliza cloud, ¿no? Pues Google Drive, Dropbox, etcétera. Pero en verdad, nosotros en la titulación del grado en informática pues vamos un poquito más allá y contamos pues, lo que es el cloud computing desde la base, ¿vale? Realmente cuál es el concepto. Entonces, cloud computing en sí es un paradigma, ¿vale? Es una visión que lo que nos permite es la utilización de recursos informáticos, generalmente, a través siempre de la red. Es decir, contándolo con terminología un poquito más general, digamos que si tú necesitas una máquina que es muy concreta, con un hardware muy específico, pues tienes dos opciones. Bueno, realmente tienes tres. Una es te lo compras, ¿vale? Es un desembolso bastante grande. Otro es, lo simulas de alguna forma, la simulación nunca te va a dar una utilización real. Una simulación pues te va a dar parámetros, etcétera, pero nunca vas a saber cuál es realmente la potencia que tiene esa máquina. Y luego la tercera opción, que es precisamente por lo que más se ha dado a conocer el cloud computing en este tipo de entornos, es la posibilidad de virtualizarlo, ¿vale? Entonces aquí es donde el cloud entra y tú tienes la posibilidad de alquilar una máquina que está por ahí, ¿vale? Por eso se dice que está en la nube. Y esa máquina tú la vas a alquilar y solamente vas a pagar por lo que utilices. Es decir, tú puedes tener un superordenador, o puedes tener una máquina muy potente, o puedes tener un almacenamiento puntualmente de 5 o 6 teras en la red, pagas por su utilización y cuando ya has terminado, pues, cierras todo y ya está, ¿vale? Y no te cobran más. Evidentemente, ¿qué ventajas tiene todo esto? Pues la primera es el coste. Tú pagas por lo que realmente vas a utilizar, nunca vas a pagar más y eso te va a permitir un ahorro bastante grande cuando no necesitas esa máquina durante todos los días de todo el año. La segunda ventaja que tiene es que es ubicuo, es decir, esa máquina que nosotros creamos, luego la podemos acceder desde cualquier sitio, ¿vale? O ese recurso es accesible desde nuestro ordenador, desde tablets, dispositivos, siempre y cuando te puedes conectar a la red, vamos a tener acceso a lo que se llama ubicuo. Y luego, finalmente, es escalable. Esto significa que la utilización del cloud nos va a permitir utilizar recursos informáticos que, si en un momento dado necesitamos más potencia, lo podemos escalar. Es decir, podemos contratar más capacidad de espacio o más potencia de las máquinas, vamos a pagar un poquito más y todo eso se hace de forma transparente para el usuario, ¿vale? Esta es la última ventaja que tiene. Como usuarios de cloud nos despreocupamos de que esas máquinas, ¿dónde están? ¿Vale? ¿Qué mantenimiento tienen? ¿Se estropean? ¿No se estropean? A mí me da igual, ¿vale? Yo pago una cuota por hora, una cuota por semana o por año, lo que sea, y luego ahí hay gente que está detrás encargada de que todo eso pues, funcione sin caídas. En lo relativo luego a la cloud tenemos que distinguir los tres tipos de cloud que hay principalmente, ¿vale? Que son el primero es cuando utilizamos software o aplicaciones que están en la nube, ¿vale? Eso es lo que se llama software as a service o el SaaS. Luego entornos de desarrollo, cuando queremos utilizar cloud para generar nuestras propias aplicaciones, esto sería lo que llamamos el platform as a service o el PaaS. Y luego el de las máquinas, que es el que nosotros vamos a utilizar aquí, que es el que se llama la infraestructura como un servicio, ¿vale? Infrastructure as a service o IaaS, que básicamente consiste en la virtualización de máquinas en la nube para su utilización desde otros sitios. Y luego el cloud también vamos a encontrar que tenemos pues, tres distinciones, ¿vale? Está el cloud, el privado, esto es una institución o una empresa que tiene su propio cloud, pues por cuestiones de seguridad o por cuestiones propias, mantienen ellos las máquinas y ofrecen a sus usuarios o sus trabajadores la posibilidad de virtualizar máquinas o recursos. Luego tenemos el público, esto es pues Amazon, Google, etcétera, ofrecen servicios de cloud previo pago, evidentemente. Y luego tenemos modelos híbridos donde se utiliza una mezcla pues, entre proveedores de cloud públicos y proveedores de cloud ya privados, ¿vale? Y se mezcla un poquito en función de las necesidades. Entonces, una de las claves que tiene el cloud computing o el por qué se ha utilizado más es la crisis económica, ¿vale? Recientemente, pues, bueno, la crisis ha afectado a todos los sectores de la sociedad, pero en gran medida ha afectado a las instituciones académicas, que como todos sabéis, pues, hemos sufrido bastantes recortes. ¿Cómo se soluciona aparte de esta crisis? Pues bueno, ha habido una racionalización muy gorda, muy fuerte del gasto y luego también se está buscando la optimización de los recursos disponibles, ¿vale? Aquí es donde el cloud entra muy bien en juego porque lo que nos va a permitir es, a la hora de optimizar recursos, realmente plantearnos si es necesario la compra o el alquiler de máquinas para cosas muy concretas o si realmente podemos utilizar esas máquinas o esos recursos de forma puntual solamente durante el desarrollo del trabajo de los alumnos.
Relativo a esto también, en verdad hay estudios ya, hubo ya iniciativas desde hace muchos años, ¿vale? Sobre todo en Reino Unido, de la utilización del cloud en entornos educativos. Entonces, la más destacada fue la que se hizo en la Universidad de Westminster en el 2008, donde empezaron a aplicar el cloud cuando estaba en una fase muy temprana, ¿vale? Todavía estaba muy verde, pero ellos lo aplicaron. Y bueno, estimaron que el ahorro fue de cerca de 1 millón de libras, ¿vale? Que es bastante para la fecha en la que estaban. Hoy en día siguen aplicándolo, otras universidades que en aquella época pues más o menos también, pues la de Leeds, la de Glamorgan o la de Aberdeen, todas aplicaron ya cloud en aquellas fechas, ¿vale? Hoy en día ya pues prácticamente casi todas las universidades de una forma u otra aplican cloud computing a un nivel u otro. Y luego también, relativo a lo que es la aplicación de cloud en la enseñanza, existe una empresa que es Gartner, es una consultora de nuevas tecnologías, que suele ser característica porque sacan, pues, con bastante frecuencia, hacen clasificaciones de la utilización de tecnologías en diferentes ámbitos. Entonces, Gartner publica todos los años lo que llama la matriz de prioridades para la educación. Y esto es muy interesante porque lo que hacen es, publican esta visión con cuadros y ponen un poquito de la visión de qué tecnologías están hoy en día en marcha y cuál es la adopción de esas tecnologías en el ámbito, en este caso educativo, en menos de 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 10 años y luego más allá de 10 años. Y evidentemente, bueno, este cuadro cada año lo vuelven a publicar porque hay cosas que se caen y hay cosas nuevas que aparecen y es todo muy dinámico. Entonces es interesante, desde el 2008 Gartner empezó a publicar ya la utilización del cloud en entornos académicos como una forma de mejorar la sostenibilidad de ciertas adquisiciones hardware o software, etcétera, en el tiempo. Y esto ha ido variando y actualmente esta es el último cuadrante que publicaron, que es de julio del año pasado. Ya clasificaban, pues bueno, tenemos el cloud realmente, lo están poniendo ya, está recuadrado en los cuadritos en rojo, en línea discontinua. La opción que proponen es que en menos de 2 años, es decir, para antes del 2016, se utilizaría temas de cloud para la gestión del email y luego, sobre todo, para el tema de las infraestructuras de tecnologías en los centros educativos. Y entre 2 y 5 años pues, se propone ya la adopción del cloud para temas de computación de altas prestaciones, sistemas de oficina o ya otro tipo de virtualización de escritorio. Es decir, ir reemplazando progresivamente las compras o renovaciones de equipos por la utilización de máquinas virtualizadas, ¿vale? Que están corriendo en el cloud. Esto, evidentemente, de 2 a 5 años, hay centros que ya lo hacen, hay centros que están trabajándolo. Nosotros un poco propusimos nuestras ideas en esta línea. Y bueno, esto nos lleva un poquito a plantear la asignatura, ¿vale? Que nos motivó a hacer todo esto. La asignatura se llama Sistemas y Tecnologías Web, es una asignatura del último semestre del grado de Ingeniería en Informática. Y bueno, es una asignatura que tiene cierta complejidad a la hora de organizarla porque es común a 3 especialidades, ¿vale? Nos viene gente de sistemas de información, de ingeniería del software y de tecnologías de la información. Y esa gente tiene una base diferente. Sí que tienen la base informática, evidentemente es la misma, pero el conocimiento de tecnologías que tienen es totalmente distinto. Y luego, además, tenemos muchísimos alumnos que se la cogen de optativa de las otras 2 especialidades, con lo cual se nos junta ahí un batiburrillo de gente que unos saben de unas cosas, otros de otras y otros no saben de nada, ¿vale? Y hay que intentar llevarles pues, progresivamente. A nivel de alumnos, en el curso 2013-2014, que es cuando aplicamos esta experiencia, teníamos 43 alumnos. Esto en el grado de Ingeniería en Informática es muchísima gente, ¿vale? Normalmente las medias son 10, 12 personas, ¿vale? Pues aquí se nos juntaron de todas las especialidades y tuvimos 43. Este último curso hemos tenido 45 alumnos, ¿vale? La previsión para el año que viene pues, es más o menos tener los mismos o seguramente tener alguno más. Entonces, esta asignatura es una asignatura eminentemente práctica, ¿vale? Su contenido sobre todo se basa en la parte de prácticas, la utilización de tecnologías de última generación. ¿Qué pasa con esta utilización? Tenemos aquí el problema de que nos viene gente de todas las especialidades y evidentemente no podemos fijar o no deberíamos fijar una única tecnología para trabajar en la asignatura. ¿Por qué? Pues porque hay alumnos que puede que la hayan visto, otros que no, esto es un poquito más crítico y luego sobre todo los alumnos van a utilizar esa tecnología de cara al perfil profesional que van a tener. Entonces, no queríamos obligarles a utilizar una, sino que lo que queríamos era hacer la asignatura lo más flexible posible de forma que pudieran utilizar tecnologías que conocieran o tecnologías nuevas o tecnologías que ya conocían, ¿vale? ¿Qué pasa? Normalmente, si tú no cierras la tecnología en nuestro ámbito a una en concreto, vas a requerir que esa tecnología se instala de una forma muy concreta y tienes unos requisitos muy concretos a nivel de hardware y de software. Y esto es un problema, porque aparte de que hay que tener en cuenta que la tecnología es la que es, hay que saber instalarla. Y tenemos personal de laboratorio, pero evidentemente a ese personal le podemos pedir que sepan todo y además estén actualizados a lo último y instalen todo lo que el alumno quiera, ¿vale? Eso es una pasada. Entonces, lo que buscábamos era pues, ver la posibilidad que teníamos para trabajar de forma colaborativa con los alumnos y luego para que tuvieran los recursos que fueran personalizables y disponibles todo el tiempo para ellos. Entonces, personalizables quiere decir que un alumno podía acceder al recurso, podía machacarlo, ¿vale? Y si algo iba mal, no pasaba nada, se reinstalaba o volvía a empezar desde cero o lo que fuera.
Y luego disponible significaba pues, que como esta asignatura tiene muchísima carga de trabajo práctico, puedan acceder desde cualquier sitio, desde casa, desde la facultad. Hay gente que trabaja a las 2 de la mañana, hay gente que trabaja a las 2 de la tarde, en cualquier momento. Entonces, claro, la utilización de laboratorios, evidentemente, aquí nos limitaba mucho. Luego, además, otro de los problemas que tenemos es que la utilización de tecnologías de última generación nos produce que normalmente necesitemos máquinas de gama que ya se consideraría media o alta, incluso. Luego, además, hay que instalar software muy específico, se requieren privilegios de administración para esa instalación, se requieren normalmente privilegios de administración para el desarrollo de las prácticas, porque hay comunicación entre equipos, etc. Y luego, además, tenemos aparte de los problemas en sí de la propia asignatura, pues tenemos los típicos problemas de carácter humano, ¿vale? Es decir, no hay recursos suficientes para la realización de prácticas, las salas de laboratorio son las que son, hay los equipos que hay, y bueno, hay máquinas, pero esas máquinas se comparten y evidentemente pues no se puede dejar que cada alumno las machaque tranquilamente. Y luego además hay otro problema que es el problema de acceso a los recursos. Los laboratorios están muy ocupados, cuanto más cerca estamos de los exámenes, más a tope están. El alumno necesita ir al laboratorio para acceder a sus recursos todo el tiempo, o incluso necesita acceder por la noche, el centro está cerrado, etc. Entonces eso nos lleva un poquito pues, a pensar el cómo ir aplicando progresivamente técnicas de cloud computing, sobre todo basado en infraestructura, para poder realizar la asignatura. Entonces, lo que fuimos haciendo es, esta es una foto de la sala que utilizamos principalmente de laboratorio, son equipos que además son bastante nuevos, y lo que fuimos haciendo es generar un poco la visión de cómo podría tener, si yo soy un alumno, ¿vale? En vez de tener mi máquina, voy a tener mi máquina, pero ejecutándose en un cloud, ¿vale? La tengo virtualizada, entonces ya no está en la universidad, está en la nube, yo la puedo acceder en cualquier momento, puedo desarrollar mis prácticas, el profesor puede acceder también cuando quiera para ver cómo lo estoy haciendo, etc. Esto ahora entraré más adelante, pero bueno, a nivel de infraestructura lo que elegimos fue, ya que queríamos también aprovechar los recursos de la universidad, utilizamos una instalación que tenían en el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos, en el BIFI, tiene una instalación de OpenStack, ¿vale? Entonces pues nos cedieron unas cuantas cuentas para poder utilizar, en este caso sería un cloud privado de la propia Universidad de Zaragoza, para desarrollar la experiencia. Ventajas que conseguimos, básicamente cada alumno puede tener tantos recursos virtuales como necesite para desarrollar sus prácticas y su trabajo. Luego cada alumno va a personalizar su entorno de trabajo, el acceso lo pueden hacer desde cualquier sitio, con lo cual la verdad es que pueden meter las horas que necesiten. Y sobre todo no es necesario un hardware específico, es decir, en el cloud ya tienen hardware específico. Los alumnos aquí lo que van a hacer es utilizar solamente ese hardware cuando lo necesiten, ¿vale? El resto del tiempo pues apagan la máquina virtual o la tienen migrada en otro sitio, etc. Y luego además al mismo tiempo están aprendiendo una tecnología pues, que en aquel tiempo cuando empezamos ya estaba en auge y que hoy en día ya es totalmente imprescindible de cara al perfil profesional. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hasta llegar a esta asignatura el alumno la verdad es que nunca había tocado el tema del cloud computing, ¿vale? Lo conocían un poquito pues, de las típicas aplicaciones, pero no lo habían visto a este nivel. Entonces lo que buscamos fue hacer una migración muy progresiva, de forma que transversalmente pues, ellos mismos iban a aprender cómo se utiliza el cloud sin darse cuenta. Bueno, dándose cuenta, pero no como algo totalmente específico. Entonces pasamos por 3 fases, que era pues, la utilización de los equipos físicos del laboratorio, la utilización luego de máquinas virtuales y luego ya la utilización del cloud en la variante de infraestructura como un servicio. Entonces, lo primero que era utilización de equipos físicos, básicamente aquí lo que hicimos fue que los alumnos comenzaron a hacer prácticas en los equipos físicos, ¿vale? Cada uno en su máquina, pues luego se lo tenían que copiar en un pen o meter en la cuenta, donde fuera. Después evidentemente esto tiene ciertos problemas, esas primeras prácticas son muy atadas, ¿vale? Son muy poquito flexibles, el enunciado es el que es y no se puede variar porque básicamente no hay recursos para variar de ahí. Entonces, de ahí luego nos movimos un poquito a lo que era la instalación de máquinas virtuales. Entonces, los alumnos instalan una máquina virtual dentro del equipo. Una máquina virtual es, pues dentro de este ordenador, pues puede ejecutar un Linux o puede ejecutar otro Windows, etc. ¿Vale? Eso más o menos es algo que en la titulación de ingeniería ya está muy extendido. Y eso tiene ventajas, porque aquí cada alumno ya lo va a personalizar, pero sigue teniendo desventajas. El alumno sigue dependiendo de ese equipo de laboratorio o de su propia máquina para poder realizar las prácticas. Luego, además, las prácticas se realizaban en parejas, pues bueno, tenemos aquí más dificultades. Y cuando ya tenían un poquito claro, bastante claro, cómo funcionaba el tema de las máquinas virtuales, hicimos una migración ya de forma bastante natural a lo que era ejecutar ya esos servicios, esas máquinas, pero ya en virtual, en la nube. Entonces, lo que hicieron fue una migración al cloud directamente. Utilizamos una máquina por cada alumno, todas gestionadas a través del cloud. Los equipos con los que accedían a partir de ahí no tenían que ser grandes máquinas, ¿vale? Máquinas de cualquier laboratorio les valen, tablets, móviles, etc. Y luego ya utilizamos todo esto con la infraestructura, como he dicho antes, la del BIFI, ¿vale? Con lo cual estamos en un cloud privado. Ventaja que tiene también esto, en la parte de virtualización el alumno pues, tenía que verificar pues, que el equipo funcionaba antes de lanzar la máquina, que todo estuviera bien, etc.
Ventaja con el cloud ya estaba administrado por gente del BIFI en este caso, con lo cual el alumno se despreocupa de que el hardware esté bien o esté mal. El alumno se concentra ya directamente con lo que es el desarrollo que tiene que hacer, el trabajo de la asignatura. Entonces, ¿cómo planteamos la metodología docente? Pues bueno, hicimos primero, al final del todo hay unas sesiones teóricas. Inicialmente se les dan unas nociones muy básicas de cómo funciona el cloud, conceptos principales, teoría, etcétera, para que vean pues, cómo funcionan las infraestructuras, cómo se accede a los diferentes tipos de cloud, y luego ya se les cuentan las técnicas de acceso en concreto, integración con la infraestructura con la que van a trabajar. Y luego también se les cuenta, esto lo introdujimos ya al final, los aspectos económicos que tienen que considerar en el cloud. Porque al final, la idea de este proyecto, al haber utilizado un cloud privado de la universidad, pues el BIFI nos cedió cuentas gratuitas y esto es muy bonito y funciona todo genial. Pero cuando el alumno luego sale fuera, ya no va a tener acceso a ese cloud privado, se va a tener que ir a un cloud público y eso ya vale dinero. Entonces, lo que les enseñamos un poquito también es a qué aspectos económicos tienen que tener en cuenta, cómo manejar las calculadoras de los proveedores de cloud para saber exactamente cuánto les va a costar si luego quieren seguir haciendo experiencias con cloud computing. Luego ya hicimos una planificación del despliegue de los servidores, el cómo iban a migrar esos servidores que tienen en sus máquinas físicas, cómo los iban a migrar directamente a la nube. Y luego ya se hizo un despliegue real de los servidores. Entonces utilizamos la infraestructura de OpenStack del BIFI y ya cuando ya lo tenían desplegado fueron desarrollando las prácticas finales y un trabajo que había que hacer integrando todas las tecnologías que han visto durante la asignatura, que vale además, hace 2 años que es cuando lo aplicamos, valía un 80% de la nota, entonces es un trabajo que es bastante gordo, requería unas 90 horas por alumno más o menos de trabajo, son bastantes. Y bueno, lo que hacían era, aplican todas las actividades que han hecho durante las prácticas, aplican tecnologías nuevas, tienen que resolver problemas que les van surgiendo, es bastante completo. Y luego también lo que tienen es que les obligábamos a poner, como parte de la evaluación de la memoria que tenían que hacer, un análisis de las ventajas que habían encontrado al aplicar la tecnología de cloud para el desarrollo de estas prácticas. Y luego también su propia visión que tenían de los proveedores más utilizados, ¿vale? Sabemos investigar un poquito pues, otros proveedores diferentes al cloud privado y que ellos mismos pues, analizaran pros y contras de cada uno de estos. ¿Resultados que obtuvimos de la experiencia? Pues la verdad es que fueron resultados muy positivos, realizaron diferentes encuestas utilizando evaluación con rejilla, ¿vale? No hemos puesto aquí los resultados, pero vamos, no ha habido problemas en cuanto al número de recursos utilizados. Cada alumno además configuró su entorno de forma totalmente individual, se mejoró muchísimo la comunicación entre alumno y profesor, ¿vale? Aquí también, pues un poco como el proyecto de los simuladores que han contado, el alumno aquí valoró mucho el que fuera una tecnología nueva y se notaba. Estaban las prácticas y las sesiones, estaban a tope, muchísima interacción con el profesor, cuando lo tenían configurado siempre les surgía alguna duda o querían cambiar alguna cosa, aportar algo nuevo, entonces la verdad es que mejoró muchísimo la comunicación. Pero también tuvimos muchos problemas, ¿vale? Estos problemas además derivados de la utilización de los recursos y en este caso era que la utilización del cloud privado, como es el del BIFI, es una infraestructura que al depender también de un instituto, pues evidentemente no tiene los mismos horarios que un cloud público en el cual tú vas a pagar. Entonces aquí ¿qué pasaba? Pues teníamos problemas de que la infraestructura se nos caía a las 8 de la tarde y hasta las 10 de la mañana del día siguiente eso estaba caído, con lo cual la ubicuidad se nos fue un poquito bajando. Y luego también había problemas de acceso simultáneo. Es una infraestructura que en aquel tiempo estaba todavía en pruebas y no soportaba la carga de los alumnos pues atacando. Un alumno no ataca a la infraestructura una vez, ataca en un bucle que si falla pues vuelve a atacar y vuelve a atacar y vuelve a atacar hasta que una vez funcione. Entonces esto también les generó bastantes problemas a la infraestructura. Resultados de la satisfacción, sobre todo, que es algo que nos interesaba mucho, pues bueno, esto estuvo muy bien, el 19% de los alumnos consideraron que la experiencia el grado de satisfacción era alto y el 81% era muy alto. ¿Vale? Esto estaba muy bien, por eso es una asignatura como sistemas y tecnologías, que el alumno tiene un perfil técnico ya muy alto, está terminando, es una de las últimas asignaturas, son muy críticos además en informática y bueno, la evaluación fue muy buena. Como consecuencia de los problemas que encontramos, evidentemente una de las posibilidades que analizamos fue la utilización de otras soluciones comerciales, ¿vale? O clouds públicos, como sería pues, Amazon, Google o Microsoft, que son los 3 principales proveedores. El problema que tenemos con esto, dependemos de una financiación externa, evidentemente, o del acceso gratuito. Esto cuando en su día hicimos la propuesta, estábamos hablando con Amazon y con Google, la posibilidad de tener cuentas gratuitas, y al final el acceso gratuito va a ser que no, ¿vale? Los dos, tanto Amazon como Google, tienen unas ofertas buenísimas para la comunidad universitaria, bla, bla, pero no te lo dan gratis. Entonces, pues este año hemos hecho una aplicación, al final pues conseguimos una financiación externa para crear una pequeña bolsa de horas para que los alumnos por lo menos pudieran probar lo que era el acceso a los clouds de Amazon y Google.
Y bueno, conclusiones de la experiencia, pues bueno, como siempre, el desarrollo de prácticas de innovación docente genera un feedback muy positivo, que además nos permite pues, plantear mejoras para el contexto de la enseñanza, tanto de la asignatura como de la titulación. La experiencia ha sido muy beneficiosa con respecto al proceso de aprendizaje del alumno. Han aparecido limitaciones técnicas en el centro que se han superado utilizando las técnicas de cloud. Se ha podido adaptar el entorno a las necesidades que tenía la asignatura, pues de personalización, de que fueran diferentes, etcétera. Se ha utilizado una tecnología que está muy en auge en el mundo empresarial. De hecho, luego alumnos que han terminado pues, bueno, me han escrito diciendo lo bien que les había ido pues, porque la empresa les pedían conocimientos de cloud, etcétera. Es la única asignatura a la cual se les cuenta y además lo ponen en práctica. Y luego, pues bueno, se fueron generando también redes de colaboración entre los propios alumnos para ir resolviendo todos los problemas que salían. La comunicación profesor-alumno pues, ha mejorado mucho, se ha podido medir también el progreso de cada uno de los proyectos. Como las máquinas estaban ahí, tanto el otro profesor, Sergio, como yo, podíamos acceder en cualquier momento a las máquinas y ver en qué estado tenía el proyecto, generaban un portfolio digital al final, donde podíamos ir viendo la evolución, el cómo van mejorando, etcétera. Sostenibilidad de esta aplicación. Los problemas aquí, el problema en el acceso a la infraestructura que utilizamos en el Wi-Fi, pues generó bastante frustración en esos momentos a los alumnos, ¿no? Pues cuando intentaban acceder y eso estaba caído, etcétera. Ventajas también, pues bueno, muchos buscaron soluciones alternativas. La verdad es que se generó soluciones que todavía no se habían hecho en otros entornos relativos a cloud, ¿vale? Hay gente que incluso enviamos la solución, el código, a proveedores externos de cloud para que lo consideren, ¿vale? Se sacaron incluso bugs en la parte de OpenStack. Eso sí, eso conllevó un aumento muy grande de la carga de trabajo tanto para el alumno, que tuvo que meter más horas, como para el profesor, pues porque tenemos que estar con ellos resolviendo ese problema, ¿vale? O problemas no esperados que teníamos en la asignatura. Y bueno, eso también lo que nos ha llevado es a que este último año pues, hemos contado otras infraestructuras de computación más estables, que en este caso son las de pago. De innovación, pues bueno, esta experiencia lo que hicimos como más novedoso fue utilizar el cloud en el modelo de como infraestructura en el ámbito académico. Es una tecnología que está muy demandada, los alumnos cuando salen a las empresas están deseando que sepan cloud, pero no es muy de fácil acceso, porque o bien tienes que pagar o bien dispones de un centro donde tengas una infraestructura que te permita utilizarla de forma gratuita. Y luego además hemos planteado aquí también la innovación de meterles el cloud como un medio de aprendizaje transversal, es decir, la utilización de cloud lo han utilizado como herramienta de aprendizaje y no como el fin. Entonces, durante toda la asignatura el alumno fue aprendiendo ya, se fue familiarizando con el cloud y ya al final del todo es cuando les enseñamos un tema concreto, se impartió en clase un tema teórico concreto sobre los conceptos que ellos ya conocían. Entonces, además medimos un poquito cómo les afectaba esto y qué opinaban, la verdad es que fue bastante bueno. Y luego también aquí lo que hicimos, un poquito dentro del grado en informática, hay una tendencia hasta ahora que es la utilización de las máquinas virtuales o que el alumno en su propio ordenador, su portátil o el equipo en el laboratorio, utiliza máquinas virtuales para el desarrollo de asignaturas y así lo pueda personalizar. Esto está muy bien, pero tiene varios problemas, varias cosas que a nosotros no nos parecían la más adecuada. Principalmente es que siempre el alumno, si utiliza una máquina virtual, va a partir de una configuración previa que le damos nosotros, con lo cual el alumno, en cierto modo, desarrolla la práctica del trabajo con ciertas limitaciones. Utilizando el cloud lo que podíamos era darles flexibilidad total, ¿vale? Partían prácticamente con un folio en blanco y ellos van adaptando todo el trabajo a lo que ellos saben, a lo que están aprendiendo y a lo que quieren hacer realmente nuevo. Con lo cual eso te genera, los trabajos finales, la verdad es que eran, si teníamos en total 23, 24 grupos, pues teníamos 23, 24 trabajos totalmente distintos, que todos al final, la solución que tenían, el problema que tenían que resolver era el mismo, pero la solución era diferente en cada caso, ¿vale? Eso es bastante positivo. Y de transferibilidad, evidentemente, pues la experiencia que hemos utilizado, la utilización de cloud, es muy fácilmente aplicable a otras asignaturas de otros grados. Lo ideal es que sean perfiles que requieran la utilización de recursos informáticos, que de alguna forma requieran un acceso personalizado o máquinas muy específicas que a lo mejor no tiene sentido el adquirir para solamente una o dos asignaturas, o prácticas de perfil técnico que se tengan que adaptar a cada alumno, etcétera. Lo recomendable también para utilizarlo, pues que tanto el alumno como el profesor tengan ciertos conocimientos técnicos y que sean capaces de manejar recursos en remoto, ¿vale? La virtualización tenía ventajas, que es que tú lo utilizas aquí, el cloud es que yo me conecto desde aquí con la máquina que se está ejecutando ahí en la nube. Por tanto, hay que tener ciertas nociones de cuándo algo está en remoto, de cuándo algo está en local, etcétera. Y bueno, con respecto a otros grados, a lo mejor con un perfil no tan técnico, la ventaja que oferta también el cloud es que la actividad de desplegar las máquinas inicialmente, eso es algo que pueden hacer el personal encargado del laboratorio. Las despliegan ya ahí, se quedan y entonces ya el alumno accede directamente a la máquina con el entorno ya preconfigurado. Y bueno, hasta aquí la experiencia.
Muchas gracias.